Estimados, así que vamos a echarle un vistazo a Irán. El podcast Vales Nishtvachi ahora va a analizar todo ese conflicto desde otra perspectiva, porque ahora tenemos un bonito episodio piloto y, oye, empieza. Puedes comenzar con esto, señor Kermit. Voy a ir directo al grano, no me voy a andar con rodeos esta primera vez. Eh, el criminal condenado, el fascista cleptócrata Donald Trump, fue arrastrado por Israel a esta superoperación militar de 3 días que ya lleva, dejé de contar después de 3 semanas. 5 semanas. Gracias. Sin ningún plan absoluto, lo cual nos dimos cuenta en el cuarto día cuando nos dijeron que no esperaban ningún contraataque, que llegó ese mismo día en que empezaron, lo que significa que desde el primer día estamos operando sin ningún plan preparado. Todo esto está pasando porque el señor Hexet, como ministro de Defensa estadounidense, está profundamente convencido de que si Israel consigue su llamada tierra prometida, que les fue prometida hace miles de años, quién sabe cuántos, entonces comenzará la última cruzada y los cristianos junto con los judíos finalmente declararán una guerra santa contra los musulmanes que por supuesto ganaremos. Por eso Estados Unidos mete tanto dinero en Irán. 5 para toda esta acción fueron, no sé si Donald Trump fue obligado o convencido, de cualquier manera como mundo estamos en esta situación absolutamente sin salida y desastrosa de la que no hay salida. Y esto va a durar mucho tiempo más y todos nosotros como estamos aquí estamos fregados. Eso fue interesante, ¿ok? Y hay algunos puntos aquí que necesito que me expliques. Por supuesto, no pongo en duda la incompetencia de la administración de Donald Trump, pero tú tienes la impresión de que esto es claramente un ataque ideológico religioso que simplemente está motivado por la religión, lo que está pasando aquí, y por alguna voluntad, simplemente algo tipo Deus Vult, que no es simplemente una conspiración israelí que empujó a los estadounidenses a hacer algo que no querían, o que no es un plan para debilitar a China o algo así. O no sé, no es un plan de Donald Trump para conseguir una gran victoria rápidamente y subestimar al enemigo. ¿De verdad crees que aquí hay una motivación religiosa? Yo lo veo así. Para ser completamente específico, estoy casi seguro de que en el caso de Donald Trump no hay ninguna de estas motivaciones. Ahí, según yo, la motivación es su propio ego o algo comprometedor que Israel o cualquier otro que lo haya metido en esto tiene sobre él. Y estoy casi seguro de que definitivamente no es la opinión ni la razón del Ministerio de Defensa como tal, pero estoy absolutamente convencido de que esa es la razón por la que lo apoya el ministro de Defensa estadounidense. El ministro de Guerra Hexet. Ok, entonces él tiene una especie de misión fanática de cruzado religioso que quiere destruir Irán. Ok, mira, yo lo veo así. Básicamente la razón por la que atacaron Irán es en esencia por prestigio, que realmente se trata de prestigio, que querían obtener el control de ese país, que realmente se trata principalmente del ego de Donald Trump. Todavía no percibo esa motivación religiosa, aunque admito que es posible. Y que aquí ocurrió una subestimación absolutamente imperdonable del adversario, ya que Donald Trump comenzó esa guerra sin ninguna preparación. Como si hubiera leído el arte de la guerra de Sun Tzu al revés, probablemente. Y se puede ver claramente que en realidad no lo acordó con los aliados. No tiene reservas de petróleo, no tiene un plan de cómo abrir el estrecho de Hormuz y Irán lo cierra, lo cual todos suponían que iba a pasar. Y lo único que ha logrado hasta ahora es que Estados Unidos sea percibido en Medio Oriente como el que lo arruinó todo allí. No es que antes no lo fueran, pero ahora ya sellaron esa condena para siempre. Y diría que esto puede llevar a un debilitamiento brutal de la posición de Estados Unidos. Porque en este momento, en realidad, la mayor presión y el mayor esfuerzo que están ejerciendo son para que la situación vuelva a la normalidad, ¿verdad? Para que el estrecho de Hormuz sea transitable, lo cual me parece que ya ni siquiera es posible. Tendrían que obligar realmente a Irán a aceptar eso. ¿Y por qué Irán aceptaría eso si en realidad no ha sido derrotado militarmente de manera efectiva? ¿O no está en una fase en la que ya no tenga otra opción, entiendes? Creo que Irán también estará muy contento cuando esta situación termine. Tampoco están contentos con lo que está pasando ahora.
Creo que poco a poco, aunque por ahora la solución todavía parece estar relativamente lejos, Irán permitirá el acceso al estrecho de Hormuz a los barcos de países que sean más amistosos con ellos. Y al final podría pasar que todos los barcos puedan pasar excepto los estadounidenses. Eso en ese momento significaría el fin de la OTAN, ¿verdad? Efectivamente. No lo decía así, no era mi intención que lo entendieras de esa manera. No, lo entiendo, pero a lo que voy es que si nosotros en Europa llegamos a un acuerdo con Irán para que nuestros barcos puedan pasar y básicamente dejamos de lado a Estados Unidos, eso sería una traición brutal, ¿verdad? Yo lo consideré solo bajo el supuesto de que Irán lo propusiera por sí mismo. Eso está claro, pero aunque lo aceptemos, los estadounidenses igual lo van a percibir como una traición. Voy a intentar intervenir en esto. Sí, ¿Y por qué los estadounidenses deberían verlo como una traición? porque son tontos, Sí, claro. ¿ok? Pero desde nuestra posición nosotros no estamos en esa guerra. Sí, claro. Eso significa, en el momento en que Irán abriera ese canal, entonces, El estrecho. perdón, disculpa, el estrecho, entonces para nosotros eso no tiene ninguna importancia. Simplemente nuestros barcos pueden seguir pasando por ahí porque nosotros no estamos en esa guerra. Sí, nosotros no estamos en esa guerra, pero si realmente hacemos eso, que los barcos sigan pasando por ahí y además no enviamos nada a los estadounidenses como ayuda, entonces ellos van a pensar, ok, entonces Europa no solo no nos ayuda, sino que tampoco es solidaria y simplemente comercia con Irán. O no comercia con Irán, eso lo sabemos, probablemente no comerciamos con Irán, pero básicamente llegamos a un acuerdo con Irán, lo cual es como una traición, eso significa que simplemente no los ayudamos. Sí, yo aquí no quiero juzgar si está mal o si está bien, pero según yo lo veo, si hiciéramos esto, si el acuerdo fuera hagan lo que quieran allá, solo dejen pasar nuestros barcos, los estadounidenses lo verían como una traición, sin importar que no tienen ningún derecho, que no había ningún tratado, que no tenían ningún plan con nosotros, que no acordaron nada con nosotros. Eso es totalmente cierto, pero los estadounidenses lo van a percibir también como una traición. O al menos la administración estadounidense. Es difícil decir si podríamos justificarlo ante el público estadounidense, que así, a sus espaldas, por decirlo de alguna manera, en realidad estamos colaborando o negociando con Irán. Entiendo, buen punto, y voy a intentar un contraargumento más ligero. ¿No es una traición cuando Estados Unidos amenaza a un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN con quitarle su territorio? Eso definitivamente es una traición y definitivamente es algo que debería llevar a que la OTAN termine, pero aquí el problema es que nosotros somos débiles, ¿verdad? Nosotros necesitamos a Estados Unidos. Quiero llegar a ese punto. ¿No es esto una traición más grande que el hecho de que aquí estamos comerciando con alguien? Pues sí, definitivamente. Que esa guerra no nos afecta, que Estados Unidos simplemente decidió, aquí tenemos a Irán, son personas débiles, no tienen nada con qué defenderse, los atacamos y en 3 días ganamos. Lo entiendo, pero no tienes que explicármelo, ¿ok? Pero aquí el asunto es que nosotros necesitamos la disuasión nuclear estadounidense contra Rusia y los estadounidenses en realidad solo necesitan a Europa porque aquí tienen bases y teóricamente pueden seguir teniendo esas bases aquí o pueden moverlas a África o pueden hacer acuerdos bilaterales y así sucesivamente con los países que específicamente necesitan. Pero tú lo presentas aquí como si los dos estuviéramos jalando para el mismo lado, ¿verdad? Como si fuera una cuerda igual de larga para los dos, pero no es así. Nosotros somos los que queremos mantener el vínculo atlántico. Donald Trump es el que no le importa, porque tal vez no es consciente de lo importante que es para Estados Unidos, pero a mí me parece que él está mucho más dispuesto a sacrificar esas relaciones, porque no ve su valor. Y nosotros, si traicionáramos, voy a usar esa palabra, traicionáramos a Estados Unidos en Irán, entonces le demostraríamos efectivamente a su ego inflado que no puede ver más allá de su propia nariz y no entiende la autorreflexión. Le demostraríamos que él lo percibe correctamente, que siempre pensó lo peor de nosotros y tenía razón.
Mira, yo los voy a detener. Creo que llegamos al punto en que un acuerdo así entre Irán y Europa sobre ese tránsito en este momento es probablemente irreal. Pues yo creo que es irreal. Europa en este momento debería presionar principalmente para que Estados Unidos termine la guerra lo más rápido posible, ¿verdad? Y que lleguen a un acuerdo. Lo cual creo que es una señal un poco positiva porque Irán y los países árabes también expresan el deseo de que, por ejemplo, Europa se vuelva más activa en ese conflicto, en el sentido de que seremos como un mediador entre el mundo árabe y el mundo estadounidense. Que Irán piensa que Europa podría servir como quien transmita las demandas iraníes a Estados Unidos, porque con ellos, con los estadounidenses, podemos comunicarnos mejor. Existen esas tendencias de que Europa debería involucrarse más y presionar más para que la guerra termine. A mí también me parece poco probable que lleguen a un acuerdo con nosotros por el hecho de que saben que tenemos cierta capacidad de presionar a Estados Unidos. Definitivamente tenemos más capacidad que ellos. Y que si no aprovecháramos esa capacidad dirían, oye, lo siento, puede que ustedes no nos hagan nada, pero no están deteniendo a Estados Unidos, así que nada. Mira, definitivamente sí, estoy de acuerdo, pero antes de que Europa empiece a presionar seriamente a Estados Unidos, si es que alguna vez sucede, los países del Golfo Pérsico, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, empezarán a presionar a Estados Unidos antes porque son los que más sufren. En realidad, esa invasión no nos afecta tanto. Al final de cuentas, teóricamente, incluso podríamos empezar a aceptar el petróleo ruso. Teóricamente, Claro. muy teóricamente. Países como Qatar, Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son países que importan más del 90% de todos los productos y alimentos que hay en ese país, y en el momento en que detienes ese comercio por mar prácticamente a cero, se les acaba el tiempo. Efectivamente, aquí hablemos también de que no se trata solo del petróleo, sino que podemos importar fertilizantes rusos, gas ruso y todas esas cosas que simplemente ahora están detenidas porque el estrecho de Hormuz es difícil de cruzar o solo es transitable para algunos. Así que todavía existe esa posibilidad si lo decimos de esa manera. Si alguien empieza a presionar a Estados Unidos, los primeros serán, ya creo que está pasando, pero se va a intensificar los países del Golfo Pérsico, a los que simplemente se les está acabando el tiempo. Ellos no tienen otra opción, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, que solo tienen un acceso al mar y es a través del Golfo Pérsico. No pueden traer el grano de ningún otro lado y tampoco pueden cultivarlo ellos mismos. Ujú. Sí, tiene sentido que ellos básicamente dependen no solo de la exportación por el dinero, sino también de la importación, ¿verdad? A través de Hormuz, lo cual teóricamente se podría reemplazar por tren o transporte de carga aérea. Arabia Saudita es el país más famoso del mundo por el transporte ferroviario. Arabia Saudita. No. La verdad no lo sé, solo he visto algunos videos de que hay algunos trenes ahí, pero sinceramente no lo sé. No tengo idea de cuántos ferrocarriles tiene Arabia Saudita, pero creo que en comparación con su tamaño debe ser mucho menos que, por ejemplo, la República Checa. La densidad es baja, ¿no? Si vemos lo que aparece en el mapa, no es una red extremadamente densa, pero sí, están construyendo algo. Pero sí, es cierto que Arabia Saudita está orientada, por supuesto, al transporte automovilístico. Es como los Estados Unidos del Medio Oriente o del Cercano Oriente. Yo siempre digo Medio Oriente, pero el Medio Oriente es Afganistán, ¿verdad? Ya, o todavía. Así que, del Cercano Oriente. Ok. Y en este momento, si tuvieran que evaluar en realidad, ya lo mencionamos, pero si tuvieran que evaluar si Estados Unidos está ganando la guerra, perdiéndola, o qué está pasando aquí, ¿verdad? Ah, Porque, por ejemplo, yo vi el podcast de Brisa, si saben quién es Brisa. Sí, sí, es. Y él afirma que Estados Unidos como que está ganando la parte militar, pero que en realidad no puede lograr la parte política, y luego por supuesto tiene sus rollos de que debemos involucrarnos porque es nuestra guerra, con lo cual yo no estoy de acuerdo, sí. Pero a mí me parece que la parte militar y la parte política son absolutamente inseparables, ¿verdad?
Porque ¿de qué te sirve ganar militarmente si luego no sale nada de eso? O sea, puedes ganar militarmente, pero políticamente te debilitas, así que efectivamente perdiste, ¿verdad? Y a mí me parece que Estados Unidos simplemente va a perder esta guerra. Sin importar cuántos barcos destruyan o cuántos aeropuertos bombardeen, cuánta gente maten, simplemente van a perder. Vamos a hacer una lista corta, igual que hago, por ejemplo, con Ucrania. ¿Cuáles son los objetivos de los Estados Unidos de América en esta operación? Ok, aquí te voy a detener. Perdón, sí. Pero me parece que concentrarse en los objetivos es muy extraño. Porque puedes establecerte algunas metas, cumplirlas, pero aún así perder de manera efectiva. Sí, algo así como si dijera mi objetivo es subir 3 kilos en una semana. Justo. Puedo comprarme papas y pasteles ahora y probablemente lo logré. Pero soy un ganador si lo logro. ¿Entiendes? Y me parece que incluso si Estados Unidos se pone metas equivocadas y las alcanza, aún así puede perder efectivamente en el sentido de que geopolíticamente, en el contexto de todo el planeta, se volverá más débil. Solo es mi punto de vista sobre vamos a establecer metas. Yo lo veo desde la perspectiva, digamos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. No, pues el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene ciertos objetivos. Vamos a ver si esos objetivos son correctos, si tienen sentido, ¿me entiendes? Eso no lo discutiría ahora, no lo discutiría ahora. Bien, ok, entonces. Te toca. Bien, entonces el objetivo número uno era simplemente derrocar el régimen en Irán y probablemente instalar uno que fuera muy favorable a Estados Unidos y estuviera dispuesto a vender petróleo. El objetivo número dos era simplemente destruirles uh, las bases de lanzamiento simplemente para ataques de represalia. Y el objetivo número tres es, por ejemplo, intenta darme alguna idea. Programa nuclear. Bueno, está bien, destruirles el programa nuclear. ¿Cuál de estas tres cosas que acabo de mencionar está más cerca de cumplirse? Es difícil decirlo, pero también diría que el programa nuclear ahora está hecho pedazos. Sí, bueno, digamos, claro que podemos hablar de que está hecho pedazos desde el año pasado, ¿verdad? Porque ahora todos sabemos que solo era una tapadera. Entonces, la Fuerza Aérea está destruida, la Marina está destruida, los sitios de lanzamiento de misiles, los sitios de lanzamiento de drones, pues evidentemente no están destruidos, porque Irán todavía es capaz de amenazar el Golfo Pérsico, ¿verdad? Sí, así que esto no ha funcionado, o al menos por ahora no ha funcionado. Y en cuanto al desarrollo del número de misiles, cuántos salen diariamente de Irán hacia los países vecinos, pues aparentemente la tasa de destrucción es tan lenta que llegarían a cero en 10 años, así que tendrían que cambiar mucho las cosas o simplemente no va a pasar. Y luego la destrucción o el derrocamiento del régimen actual en Irán y reemplazarlo por uno más favorable a Estados Unidos, en mi opinión es un objetivo que en este momento también está absolutamente fuera de alcance. Por cierto, aquí hay unas fotos bonitas del señor Hegseth, el cruzado, solo para que se den una idea de quién tiene en sus manos al ejército estadounidense en este momento, ¿sí? En Chequia lo llamaríamos neonazi. Así es. Ya, déjame interrumpirte un poco. ¿Sí? Ah, mira, Estados Unidos se dejó manipular de manera totalmente tonta y estúpida en el conflicto entre Israel e Irán, de manera totalmente estúpida. Sí, porque Irán no representaba una gran amenaza para los países del Golfo Pérsico. Sí, claro, es una gran amenaza para Israel, pero eso ya ha sido así desde hace mucho tiempo. En eso probablemente estamos de acuerdo. Sobre el programa nuclear, todos sabemos que eso es solo una cortina de humo. E Irán, a diferencia de Israel, permitió el acceso a las misiones que supervisan el programa nuclear. Por ejemplo, Israel no permite que estas misiones entren en su territorio. Así que diría que hubo algún tipo de control, aunque fuera mínimo, sobre ese programa. Y la tarea principal número uno, que era el cambio de régimen, en mi opinión, fue completamente inventada. Porque los iraníes
Tienen un programa que prevé 4 niveles sucesivos y dice quién debe hacer qué y en caso de la muerte de alguien, quién debe tomar el relevo y qué se debe hacer. Sí, entonces... entonces aquí básicamente somos testigos de cómo ni siquiera en esto Donald Trump y los estadounidenses no tienen ni idea de lo que hicieron, ya que Trump tenía esas declaraciones suyas de que matamos a su líder, que eso es su final. Si supiera cómo funciona esto, nunca podría haber dicho algo así en su vida. Sí, el punto es que él no sabe cómo funciona esto. Sí, Irán se estuvo preparando para esto durante décadas. Tienen un sistema hermoso y bien elaborado que de alguna manera funciona. Y el hecho de que Estados Unidos haya eliminado al liderazgo teocrático supremo de Irán y al líder supremo de la parte militar no va a causar que haya un cambio hacia sectores más prooccidentales. Pero de hecho, eso provocó el reemplazo del régimen teocrático por una junta militar a través de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Aquí quizá agregaría lo que mencioné en uno de los videos, que efectivamente en Irán, por supuesto, existen diferentes corrientes de opinión. Y había corrientes de opinión que decían, oye, tal vez Estados Unidos no es tan malo, vamos a hablar con ellos, vamos a llegar a algún acuerdo para evitar la guerra, ¿verdad? Y estas corrientes de opinión fueron escuchadas, hubo negociaciones, se estuvo hablando, y durante esas negociaciones los estadounidenses empezaron a disparar, ¿verdad? Así que los que decían antes, vamos a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, quedaron como unos completos idiotas. Y los que decían, Estados Unidos es el mal, es Satán, tenemos que destruirlos, pues a esos básicamente les dieron la razón. Así que efectivamente, en este momento, si alguien tiene las riendas en Irán, son aquellos que tenían razón cuando decían que Estados Unidos es Satán, con quien no se puede negociar. Pues sí, es un golpe muy bajo atacar a alguien e iniciar una invasión en el momento en que todavía estás negociando con él. Y además, en este momento me gustaría saber si estas personas están en el poder con esa experiencia, ¿de qué manera podemos pensar que vamos a terminar el conflicto negociando? Me refiero en el momento en que estas personas están en el poder, a quienes los estadounidenses ya traicionaron una vez, o si alguna vez simplemente los traicionaron, pues son precisamente esas personas las que están en el poder, y son esas personas las que dicen que no se puede negociar con Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ese es el problema, que de alguna manera el futuro de Estados Unidos por ahora no nos preocupa del todo, pero por supuesto el problema se va a agravar porque eh, Irán puede mantener cerrado el estrecho de Hormuz mucho más tiempo de lo que Estados Unidos puede disparar misiles y mantener operaciones aéreas. Así es, Irán puede mantener el estrecho de Hormuz cerrado para siempre, ¿verdad? Eso... No, claro, lo que quería decir es que ese conflicto, tarde o temprano, entre comillas, va a terminar porque a Estados Unidos le va a dejar de interesar estar haciendo ataques aéreos tan frecuentes. Así que una vez a la semana lanzarán algo si ven algo por ahí porque en realidad simplemente se les van a acabar los recursos para eso. Y sabemos que disparan el 50% de algunos de sus misiles, ¿verdad? Perdón por interrumpirte, pero Estados Unidos o lo que Estados Unidos estaba planeando solo contaban con operaciones semanales como máximo. Simplemente no pudieron hacer reservas más grandes de municiones, combustible y cosas así. Y simplemente no contaban con un conflicto más largo, máximo una semana o 14 días. Simplemente subestimaron muchísimo a Irán, que ahora simplemente ya no pueden echarse para atrás. Y me parece que están en una situación similar a la de los rusos ahora en Ucrania. Sí, simplemente los rusos no pueden salir de ese conflicto igual que los estadounidenses ahora, sin aceptar que perdieron. Tienen que irse de una manera en la que digan, bueno, no ganamos, pero al menos conseguimos algo de esto. Me parece que los estadounidenses podrían venderlo en el sentido de no ganamos, pero al menos ahora Israel está seguro, lo cual es una gran victoria, ¿no? Eso probablemente no satisfaría a nadie. Así que, ¿qué tipo de victoria podrían vender los estadounidenses después de perder contra Irán? Algo como, aunque no funcionó, al menos no tienen armas nucleares, tal vez.
No lo sé, algo así tal vez. Honestamente no sé qué podrían lograr ahí de manera positiva y efectiva. En mi opinión, ni siquiera se trata de eso. Yo creo que no son capaces de lograr ninguna victoria porque al final los van a echar de esas bases, incluso los sauditas cuando se den cuenta, cuando los sauditas hagan cuentas de cómo fue todo, ¿verdad? Bueno, pueden venderlo a través de ese programa nuclear. Otra cosa es si Donald necesita venderlo principalmente a sus propios votantes. Y la pregunta es si alguien que hoy en día todavía se considera votante de Donald Trump realmente necesita alguna explicación de ese tipo. Ujú. Creo que Ni siquiera necesitas hacer cosas, simplemente se los dices. no. O sea, estamos hablando de que Donald necesita vender esto a sus votantes. Así que no debemos verlo de manera lógica, tienes que verlo como lo venderías a los votantes de Donald Trump. Eso ya se lo dejamos a él. Yo tal vez elegiría el enfoque de, miren, vean cómo hemos perjudicado a China. Sí, porque China está muy relacionada con este conflicto. De hecho, obtiene petróleo de Irán por ferrocarril. Así que es difícil decir cuánto la amenaza esto, pero probablemente sí, porque la mayoría de ese petróleo simplemente va a China, ¿verdad? Por el estrecho de Hormuz, o iba. Y aunque los barcos chinos tienen permiso para navegar, aún así la cantidad ha disminuido significativamente. Porque no todos los barcos que transportan hacia China son chinos. Claro, sí. Igualmente aquí tienes un montón de barcos de Filipinas y así sucesivamente. O en general las economías que dependen de eso como Filipinas, que básicamente se ganan la vida transportando cosas, ni siquiera las llevan a su país, simplemente transportan cosas. Lo cual perjudica mucho a las economías de Asia cercana o del Pacífico. Pues sí, China está bastante perjudicada por esto. Una excelente táctica estadounidense, cuando necesitaban asustar a China, enviaban un portaaviones cerca de Singapur, porque por el estrecho de Singapur pasa la mayor parte del petróleo que va a China. Sí, China tiene la opción de transportar por ferrocarril, pero hasta ahora China se mantiene fiel a su táctica probada, que es no hacer nada y ganar. Y tal vez les vuelva a funcionar, no me sorprendería. Pero ¿de qué manera podría ganar China si no hace nada, verdad? Porque aquí surge la pregunta, si esto está perjudicando a China, entonces debería empezar a quejarse de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que China apuesta a que, y vuelvo a eso, que los países del Golfo Pérsico empezarán a quejarse de Estados Unidos antes y con más fuerza. Y luego teóricamente podría unirse a eso o algo así, ¿sí? Y no me sorprendería en lo absoluto si los países del Golfo Pérsico negociaran algo con Irán a espaldas de Estados Unidos. Ustedes hablaron aquí de que será necesario vender esto a los votantes de Donald Trump, ¿verdad? Como una victoria. Eso significa que en la República Checa alguien tendrá que vendérselo a Checloud como si hubieran ganado, ¿verdad? O simplemente a Philip Turek. Bueno, yo no quería decirlo, pero ya que lo mencionaste así, Entiendo. ¿Cómo convencerías a Checloud de que ganaste, aunque perdiste brutalmente? Mira, te pones una gorra y le pones fuegos artificiales. Dices, destruimos toda su fuerza aérea y todos sus barcos. No tienen nada. Y si nadie se lo explica y le dice, no, eso no es verdad, en realidad es así, entonces hay una posibilidad, tal vez del 50%, de que lo creas, ¿sabes? Y aquí yo más bien iría por convencer a la persona de que Estados Unidos ganó, pero ya no aclaras que ganó la parte militar, no la política. Sí, claro, puedes decir esas tonterías, esas cosas. No, pero en el momento en que dices que Estados Unidos ganó, entonces en el momento en que eso no sea verdad, sin importar lo que digas, se va a notar, ¿verdad? ¿Y de qué manera crees que se podría manifestar que Estados Unidos gane de manera tan masiva en Irán que se vaya con la cola entre las piernas y el régimen permanezca? O sea, ¿qué impacto tendría eso? perdón, quizá explique un poco mi afirmación original, que es necesario venderlo a los votantes. Ah,
Con eso principalmente quería decir que en el año 2026 prácticamente la menor cantidad de personas en la historia se considera votante activo de Donald Trump. Y la pregunta es qué tan relevante es este grupo de votantes y qué tan importante es siquiera inventarles algo. Sí, entiendo. Bueno, de todos modos, ahora a mi pregunta, ¿qué cree que le pasará a los Estados Unidos cuando pierdan en Irán? ¿O qué podrían hacer para revertirlo y que realmente se pueda hablar de una victoria? Porque si puedo empezar, la única manera en que podrían revertirlo es con 500,000 de soldados de infantería que desembarquen en la costa de Irán y abran el estrecho de Hormuz por la fuerza. Con eso demostrarían fuerza, demostrarían disposición para luchar, mostrarían ese enfoque agresivo y de esa manera serían capaces de abrir Hormuz de manera efectiva porque podrían protegerlo eficazmente. En ese momento podrían hacer desfiles en Nueva York y Washington porque serían triunfos enormes. ¿Sí? Si esto no sucede, entonces todo lo demás sería una derrota aplastante. Y sobre todo lo peor de esto es que si comparáramos a Estados Unidos con Dios y al ejército estadounidense con el poder divino, esto significaría que alguien lo apuñaló y está sangrando. Y en ese momento, cuando todos ven que Dios sangra, tal vez también quieran apuñalarlo. No, y estoy de acuerdo contigo básicamente. Ok. En este momento, aparte de 500,000 de soldados de infantería en algún lugar de la costa del estrecho de Hormuz en Irán, donde por supuesto necesitas el permiso del Congreso o tendrás que hacerlo de nuevo en 90 días, probablemente no hay nada mejor que se pueda hacer en este momento. Quizá también un bloqueo enorme e impenetrable. Bueno, pero eso no haría que el estrecho de Hormuz volviera a funcionar. Me refería a un bloqueo de la costa iraní. Si tienes un barco cada 400 metros, teóricamente puedes asegurarte de que no dejen pasar ningún dron marítimo. No. Probablemente necesitarían una buena garantía para los armadores en ese momento. Como si dijeran nosotros protegemos esto aquí, si un dron lo destruye, simplemente Estados Unidos les pagará. O si un dron les destruye el barco, Estados Unidos se los pagará. Los estadounidenses van a estar encantados. Sí, porque de otra manera me parece que sería muy arriesgado enviar ese barco allí. Lo digo teóricamente. Definitivamente, si yo soltara ese barco, me aseguraría de que me pagaran bien, así que el precio del petróleo seguiría siendo alto en ese momento. Sí, lo digo teóricamente. Simplemente si los estadounidenses metieran 3 portaaviones ahí, solo su presencia seguramente animaría a varios barcos a intentarlo. Y aún así, eso aumentaría la seguridad. Aunque por supuesto, si dejas entrar a 100 drones Shahed ahí, los estadounidenses no pueden derribarlos todos el tiempo. Como los ucranianos. Necesitamos a los ucranianos, llama a los ucranianos, ellos lo arreglarán. Por cierto, hablando de los ucranianos y en general se me ocurre el tamaño de Irán. Irán es 3 veces más grande que Ucrania, efectivamente. Y si aquí hablamos sobre el control de la costa iraní, por ejemplo, al menos hasta una profundidad de unos 40 kilómetros, ¿sí? Entonces ese territorio es efectivamente del tamaño de Checoslovaquia, tal vez. Quizá más, oye. No, enorme. Irán es prácticamente inexpugnable, ¿verdad? Claro, pero si solo quisieras la costa, sí, pues eso es como Checoslovaquia, quizá Checoslovaquia y Hungría, más o menos de ese tamaño. Entonces eso efectivamente requiere 500,000. Sí, eso simplemente requiere 500,000 de soldados para conquistar y mantener eso, mínimo. Sí, o sea, digamos, los ciudadanos estadounidenses no les gusta enviar a sus propios soldados a guerras extranjeras de facto por nada. Sí, desde Vietnam. Sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Entonces, en el momento en que Estados Unidos, incluso pese a un posible veto del Congreso o incluso con el apoyo del Congreso, intentará algo así, se estarían matando cualquier posibilidad de ser reelegidos. Yo casi pensaría que alguien podría lanzarse contra la Casa Blanca como una multitud enfurecida, ¿de verdad? Y eso lo menciono porque Vietnam de alguna manera era de facto legítimo.
Sí, que básicamente era el apoyo a un estado aliado, ¿verdad? No fue por invitación de ellos, ¿verdad? Efectivamente. Exacto. Esto es simplemente puro Invasión. acción ofensiva. Eso es puramente, eso es literalmente una invasión, simplemente. Como irrumpir en un país extranjero y desembarcar allí con 500.000 de soldados, eso es una invasión, pero eso jamás prosperaría. Primero, para eso tendrías que, eso sería más grande que el día D, para lo cual hubo simplemente años de preparación. Había varios aliados que lo patrocinaban, ¿verdad? Parte de los soldados ni siquiera eran estadounidenses ni británicos, ¿verdad? Había franceses, canadienses y también otras naciones, ¿no? Que participaron, que reunieron como voluntarios. Así que quiero ver a Estados Unidos juntar 500.000 de soldados y que Dubái, por supuesto, les proporcione una base para eso, porque ahora se quieren muchísimo, van a desalojar a los 1.000 millonarios de esas islas artificiales y en su lugar van a estacionar portaaviones estadounidenses y marines estadounidenses. Así es, eso aumentaría significativamente el precio de las propiedades si pudieras mirar desde un edificio de Dubái y ver un portaaviones en lugar de un yate de verdad. Pero yo tenía otra teoría, que esta guerra, por supuesto, es un desastre, así que los estadounidenses la tienen que perder, ¿no? Eso es bastante claro. Pero va a haber algún bombardeo de ese país, el país se va a hundir en la mierda total. Básicamente es Irak 2.0. El régimen se mantiene, pero luego empiezan los preparativos para acabarlo con una invasión terrestre en unos 10 años, por ejemplo. Eso probablemente suceda porque en 10 años Donald ni siquiera va a estar vivo, mucho menos en la Casa Blanca. Bueno, pues a lo mejor habrá otro loco ahí, Hexet, por ejemplo, ya sabes. Pero yo lo diría así, ahora que hablábamos de esa invasión que se necesitaría 500.000 de hombres, Irán fue capaz en esos, ¿cuántas? 5 semanas. ¿Cuánto fue? 5 semanas, ¿no? Movilizar a 1 millón, eso sí me sorprendió. Sí, movilizar a 1 millón de reservistas. Estamos hablando de reservistas. Además, tienes como 500.000 de soldados y 500.000 de guardias. Y eso ni siquiera incluye a las milicias. Las milicias Basij. Sí, el Basij, entonces son más como policías, ¿no? Sí, pero si los necesitas puedes desplegarlos. Claro. No, entonces efectivamente alguna fuerza de combate efectiva en este momento en Irán es como 1,5 millones de personas, ¿verdad? Por supuesto, la pregunta es cuántas armas tienen, ¿no? ¿Cuán efectivos pueden ser? Además, obviamente, la superioridad tecnológica masiva de Estados Unidos probablemente llevaría a que simplemente muriera más gente si se desplegara 1,5 millones. Estoy convencido de que los estadounidenses podrían ganar una guerra contra Irán y ocupar su territorio si quisieran. O sea, no todo el territorio, pero al menos la costa, ¿no? Que realmente no sería un problema para Estados Unidos si quisiera, ¿sabes? Si lo hicieran, si quisieran hacerlo. Entonces lo harían, lo lograrían. El problema es si ellos quieren, ¿sabes? Si tienen la capacidad de hacerlo, si tienen la voluntad de hacerlo. Y a mí me parece que más bien no. Definitivamente no. Si Donald llegara diciendo que va a movilizar a 500.000 de reservistas para enviarlos a Irán, creo que esos mismos 500.000 de reservistas los sacarían de la Casa Blanca. Mm. Entonces todavía está la pregunta de si él no quiere alargar la guerra, no sé, tal vez hasta las elecciones, ¿sí? Y luego, cuando pierda las elecciones al Senado y al Congreso, en ese momento terminará la guerra y dirá que perdieron porque los demócratas lo obligaron a retirarse, que de otra manera él habría ganado. Y vi una entrevista entre Zelensky y Trump, donde Trump le preguntaba directamente a Zelensky por qué no hay elecciones en Ucrania. Y él le dijo que la Constitución establece, lo cual también pasa en Estados Unidos, que si hay estado de guerra no se pueden realizar elecciones. Sí, me acuerdo de eso, y él preguntó, ¿entonces me quiere decir que si en Estados Unidos tuviéramos una guerra no habría elecciones? Algo así, ¿verdad? Sí, algo así fue lo que pasó, sí. Y en ese momento la gente decía, Dios mío, él lo quiere hacer así. Sí, me acuerdo de esa situación, pero efectivamente no hay estado de guerra en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no hay guerra. Actualmente no lo hay. No, así que las elecciones pueden hacerse sin problema. Y el presidente no puede declarar el estado de guerra, ¿o sí? No, creo que las guerras las declara el Congreso. ¿Ves? Así que de eso probablemente no me preocuparía. Yo más bien me preocuparía de que esa derrota se la echen a los demócratas o al Congreso o a alguien que lo obligue a retirar a los soldados.
Mira, eso nos regresa a lo que ya dije antes. Echarle la culpa a otros solo funciona con tus propios votantes. Con los votantes de Donald Trump. Tú no le echas en cara a los demócratas su fracaso en Irán. Tú se lo echas a los votantes de Donald Trump, que teóricamente luego pueden con su opinión echárselo también a los demócratas a quienes se los explicas. Pero el problema es que hay muy pocos votantes de Donald Trump. Ujú. Sí, así que en realidad Estados Unidos pierde. Su poder en el mundo caerá. Ellos van a intentar de alguna manera hacer que parezca que es culpa de los demócratas, lo que llevará a una mayor división en Estados Unidos. Y aquí se nos está formando claramente una línea hacia el cisma estadounidense y cómo esto se va a reforzar por el hecho de que los estadounidenses se retirarán del mundo y se sentirán derrotados. Bueno, creo que la guerra civil se está perfilando claramente, pero eso por supuesto todavía es cosa del futuro. Si ocurrieran muchas cosas críticas, si pasaran muchas desgracias. Pero me parece que hay una cierta línea lógica que va desde Irán hasta una guerra civil en Estados Unidos. Como dice Gochi, es una de las posibles variantes. Ujú. Bueno, y ahora, ¿cómo terminar esa guerra? Retirarse, disculparse con Irán, negociar algo juntos. Ujú. Irán te dirá que te largues. No te creemos. Irán te dirá, está bien, entonces no haremos la bomba atómica, guiño guiño. Como hasta ahora, según este papel que tenemos aquí, no se nos permitía hacerla, así que igual no la vamos a hacer ahora otra vez. Y ustedes, igual que la semana pasada, no nos van a lanzar bombas. Sí. Entonces el trato será, nosotros no haremos bombas atómicas y ustedes no nos bombardearán. Y el estrecho de Hormuz desde ahora no es un estrecho sino un canal y nos pagan peaje. Y si no les gusta, entonces no tienen que navegar por ahí así de fácil. Y la guerra... La diferencia es que en ese momento todos los aliados tenían a América agarrada de las pelotas. Ujú. A Irán no lo tiene nadie agarrado de las pelotas en este momento. O sea, efectivamente, ¿qué presión tienes sobre Irán? ¿Qué les puedes hacer? Puedes bombardear, pero eso es todo lo que ya estás haciendo. Teóricamente me puedo imaginar que los rusos los están animando un poco. Oigan, aguanten un poco más, nos gusta bastante el precio alto del petróleo. Sin embargo, por otro lado está China que dice, oigan, terminen esto lo antes posible, no nos gusta nada el precio alto del petróleo, así que si tuviera que elegir desde la posición de Irán, preferiría escuchar a China y a los otros aproximadamente 500 millones de personas que me dicen que eso es una tontería. También hay una propuesta de que podrían lanzar una bomba atómica sobre Teherán, por ejemplo. O sea, puedes destrozar un país y luego bombardearlo con bombas atómicas, ¿no? Y luego observa lo que pasa. ¿Sí? Eso no puede pasar. Es muy poco probable. La probabilidad es casi nula. Sí, es cierto. Eso no puede pasar porque va en contra de la doctrina nuclear estadounidense. Tienes razón. Ellos solo tienen una postura de represalia. No pueden realizar un ataque ofensivo. Olvidarse de la doctrina. Pero aunque lo hicieran, eso desencadenaría más ataques, ¿verdad? Nucleares. Lo cual, lógicamente, Estados Unidos no podría soportar. Bueno, no sé si quieres decir que Estados Unidos por bombardear Irán, eso no es lo que pasaría. Pero probablemente eso llevaría simplemente a un aislamiento, sí. A una escalada y llevaría a un conflicto mundial de uno regional. Porque en el momento en que Estados Unidos bombardeara a Irán con armas nucleares, ¿qué le impediría a Rusia bombardear Ucrania con armas nucleares? Nada. No había nada. Cuando ya cruzas esa frontera, cuando la cruza Estados Unidos, ¿por qué no puedes cruzarla tú? Y además, hasta ese momento Estados Unidos era quien tenía la autoridad moral, ¿verdad? Claro, ¿no? No, yo creo que aquí la corrección moral simplemente la tenemos nosotros en este momento. Nosotros somos el faro moral. Nosotros los europeos.
En este momento sí, Francia con su arsenal nuclear y el Reino Unido, en este momento nosotros somos la potencia nuclear con la brújula bien orientada. En este momento somos como Batman frente a un Superman malvado. Solo hice un cálculo rápido con el índice de aprobación actual, así que Donald está tratando de convencer y explicar toda la situación a unos 50 a 60 millones de votantes. Ujú. Sí, claro, van a perder las elecciones, eso está claro, ¿no? Aquí la pregunta es más bien si Trump llegará al final, o sea, al final de su mandato, o si simplemente lo van a quitar. Esa es la pregunta, ¿no? Solo con 50 a 65 millones de votantes, pues es poco. Sí, sabemos que en Estados Unidos viven 300 millones de personas. Lo digo para la gente en el chat. Bien, para la gente tonta en el chat, 60 millones de personas en Estados Unidos es poco, ¿sí? Bien. Para que lo entiendan, es como si Andrej Babiš con su 34% de votantes intentara justificar algo a los votantes de Top 09. No. No lo necesita para empezar y aunque lo hiciera, no cambiaría absolutamente nada. Ujú. Bien, ¿tienen algo más que quieran agregar o decir sobre Irán? Porque diría que ya lo resumimos muy bien. Estados Unidos está perdiendo, Irán es la víctima, estamos en problemas. Todavía quiero señalar una cosa más y es la inflexibilidad y no haber aprendido absolutamente nada de la guerra en Ucrania. Absolutamente. Es una locura, esa arrogancia estadounidense es increíble y me recuerda simplemente ese típico comportamiento imperial rígido como el de los británicos, ¿verdad? Ellos también eran muy así. Eh, No eran flexibles. Cuando algo te funciona, simplemente no eres capaz de cambiarlo y prefieres resolverlo con poder de fuego, pero al final alguien inteligente te gana. Yo lo compararía más con el imperio austrohúngaro que se negaba a dejar sus viejos rifles de avancarga, por alguna razón absolutamente incomprensible, con los que uno tenía que quedar separado en el campo cuando necesitaba recargarlos. mm, Cosas como que hasta ahora no tienen ninguna defensa adecuada contra drones para el tipo de dron más barato y, entre comillas, el peor, que es el Shahid, y dejan que simplemente les destruyan sus bases, dejan que les caigan misiles, dejan que les destruyan. Bueno, en realidad no era el AVEX estadounidense, era ¿de quién era? No lo sé, sinceramente pensé que era estadounidense. Entonces probablemente era estadounidense. Bueno, sí era estadounidense, pero en ese caso estaba en un aeropuerto extranjero. Quizás. Cosas así y cosas como dejar que les destruyan dos de esos cuando solo existen 8 en el mundo. Eso es como, Son esos los aviones cisterna. no, eso es por favor el sistema de defensa antiaérea. Pero tengo la sensación de que él es algo así como, imagina un Patriot, pero mejor, simplemente así. Ok, ok. Sí, no sé cómo explicártelo mejor. Y existen, creo que solo hay 8 en el mundo. Es algo nuevo, es del año 2008, y dos de ellos se dejan destruir por los iraníes, porque solo por diversión hicieron un viaje a Irán con los cazas, así que eso también es una brutal incompetencia. Y por supuesto, Corea del Sur está muy contenta de que ese que tenían, que les habían prestado los estadounidenses, entre comillas, ahora los estadounidenses se lo llevaron de regreso al Medio Oriente. Por otro lado, Corea del Sur ahora está demostrando que tiene sus propios Patriots más baratos y tal vez mejores, o sea, esos Patriots coreanos, ahora no sé cómo se llaman, pero básicamente es la versión surcoreana de los Patriots, simplemente defensa antimisiles de alcance medio, ¿no? Y resulta que funcionan igual de bien que los Patriots. Pues el Patriot ya es un sistema bastante anticuado, ¿no? Pero aún así sigue siendo como algo elegante, ¿no? Popular. Se nota que o se adelantaron a su tiempo o los rusos están muy atrasados cuando un sistema implementado durante la crisis de los misiles en el Caribe puede derribar un Kinsal fabricado en 2010. Justo. No. Yo lo remataría con la cereza del pastel. Ah, el mejor y mayor punto culminante de esta guerra entre Estados Unidos e Irán sería si Irán logra avanzar de su grupo G y se enfrenta a Estados Unidos en los playoffs. Para que les pateen el trasero.
Entiendo que básicamente Irán es como una liga baja, pero ahora mismo están jugando un partido parejo contra los campeones del mundo, básicamente. Ujú. Eco, le eché un vistazo rápido y Irán tiene en su grupo a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, Entiendo. Eso podrían lograrlo, sí. lo cual es jugable. Eso es jugable, sí, eso es jugable. Bueno, así está la situación actual, no se ve muy bien. La neta, ahora siento que deberíamos ponernos un poco a la italiana, simplemente unirnos a Irán y olvidarnos de Estados Unidos por completo. Pero eso es más bien esa típica sensación de tomar el camino fácil. Ahora nosotros tenemos que ser los adultos, simplemente. Sí. Tenemos que ser el adulto en Occidente y de alguna manera obligar a los estadounidenses a tomar la decisión correcta y simplemente salir de esa guerra, aunque sea a costa de perder la florecita. Yo lo haría a la manera clásica europea, y eso es simplemente en este momento estoy tomando mis vacaciones reglamentarias. Estaré en condiciones, no sé, tal vez a finales del verano volvamos a hablar del tema. Claro, así que simplemente no responder. No responder, esperar al estilo chino. Es como esperar a ver qué pasa. Pues mira, a nosotros no nos afecta tanto, bueno, sí tenemos gasolina más cara, Y a Estados Unidos tampoco le afecta tanto, ¿verdad? También solo tienen gasolina más cara, ¿no? Efectivamente, esto solo les molesta a Asia y a los africanos. pero el votante estadounidense reacciona mucho más al aumento del precio de la gasolina que el europeo. Bueno, eso es cierto. Los estadounidenses en su mayoría no tienen alternativa al auto. No pueden ir a pie porque no hay banquetas y el transporte público es una porquería. Sin mencionar que la mayoría de las mercancías también se transportan por todo Estados Unidos, ¿verdad? En auto. En auto, así que todo lo importado se va a encarecer en Estados Unidos, todo se va a encarecer, incluso volar, porque primero lo usan mucho más que los europeos y segundo tienen impuestos más altos sobre eso. En Europa, hasta donde sé, hasta ahora hay un impuesto cero sobre el combustible de aviación, por eso los vuelos en Europa son tan baratos. Así que a nosotros no nos afecta tanto. Podemos, como decías, encender ese cigarro a la italiana, tomarnos ese cafecito, la siesta y esperar un rato más y ya veremos. La siesta la toman en España, pero bueno, europeos, tómense la siesta. Yo, la verdad, estoy más en modo de vamos a resolver esto de una vez, porque de verdad me molesta. Por otro lado, creo que me gustaría ver cómo arde Roma, la verdad. Me refiero a Washington, me refiero a América, ¿sabes? Cómo cae el imperio. Al final creo que en realidad me gustaría verlo. Probablemente será terrible. Por otro lado, si nosotros como europeos logramos mantenernos, de alguna manera podríamos beneficiarnos de eso. Cuando los estadounidenses empiecen a huir hacia Europa y no quieran quedarse en su país destruido y derrotado. Mira, parece que el único que sale como perdedor en este momento son los Estados Unidos y en este momento probablemente no les importe mucho. Bien. Bueno, pues ya veremos cómo termina esto. Gracias por la actualización. Esta fue la perspectiva iraní, Hochi, Kermit y yo, los belicistas. Y ahora vamos a ver el último tema, y ese será el servicio militar obligatorio. Así que si aún no le has dado like, no has comentado ni compartido este video o este stream, asegúrate de hacerlo ahora. Y si estás viendo en tu celular, haz clic también en mostrar, porque vamos a hablar de otra cosa interesante.